Hola, buenas noches, yo soy Ana. Les voy a hablar sobre la unidad 1, que es Panorama General de Aplicaciones Distribuidas, con el subtema de evolución de las aplicaciones informáticas. Bueno, yo les voy a dar una pequeña reseña de la evolución de estas tecnologías que hoy en día son tan importantes para nosotros. Y comenzamos a remontarnos antes de nuestra era con el uso del ábaco. El ábaco es el indicio de los dispositivos más sofisticados que hoy en día forman parte de nuestra sociedad y que son tan importantes en nuestro desarrollo, como son los ordenadores, lo que hoy en día conocemos como tablets, y esa tan avanzada telefonía celular, y entre otros desarrollos tecnológicos que forman parte de nuestra vida cotidiana, y pues cada uno de ellos con sus 1000 aplicaciones, ¿no? Entonces, regresando al ábaco, pues podemos leer que el ábaco es el artefacto de cálculo más antiguo que se conoce. Con este se realizaban operaciones aritméticas sencillas como sumas, restas y multiplicaciones. De ahí viajamos muchos años al futuro hasta el siglo XVI con John Napier. John Napier fue el primero en definir el método de cálculo mediante logaritmos. Podemos leer que los logaritmos fueron utilizados habitualmente en navegación marítima y otras ramas de la matemática aplicada antes de la llegada de las calculadoras que hoy en día son tan indispensables para nosotros, y pues las computadoras. John Napier inventó el ábaco neperiano, o conocido como huesos de Napier, que realiza el cálculo y cocientes de números. De ahí nos vamos hasta 25 años después, en el año de 1642, donde aparece el primer artefacto mecánico, calculador mecánico. Después este fue inspirado en Napier, lo desarrolló Blaise Pascal, después de que Napier publica una memoria describiendo su máquina. Esta máquina, pues nombrada por su inventor como Pascalina. Y pues cabe destacar además que este primer calculador mecánico es el antepasado de nuestro actual ordenador. Algunos autores lo definen así. Y además fue en honor a Blaise Pascal que se le dio nombre al lenguaje de programación que más importancia ha tenido durante el desarrollo de las tecnologías. Bueno, y regresando a la Pascalina, pues este tenía ruedas que en su interior giraban mediante una manivela, con lo que se podía sumar o restar según la dirección que se le daba a la manivela. Y pues ya pasamos al año de 1672 con Leibniz, que surge la máquina de Leibniz, inspirada igualmente en la Pascalina. Leibniz fue el primero en proponer la idea de una máquina de cálculo en sistema binario, pues esto nunca en realidad se llevó a cabo, puesto que en esos años todavía no llegaba lo de la revolución industrial y demás. Y pues fue muy difícil para estos personajes, así como los dos anteriores, desarrollar a la perfección sus inventos. Pero bueno, les retomo lo de la máquina de Leibniz. A diferencia de la Pascalina, la máquina de Leibniz, o también conocida como Step Recorder, es un artefacto que además de sustracciones y adiciones podía multiplicar, dividir y sacar raíces cuadradas. Entonces de ahí, bueno, viajamos entre el año de 1673 y 1801, que aparecen algunos avances significativos. El más importante fue el de tarjetas perforadas, utilizadas por Joseph Jacquard. Bueno, Jacquard fue el primero en emplear tarjetas perforadas para almacenar la información sobre el dibujo del tejido y además controlar las máquinas tejedoras que surgieron en la época de la Revolución Industrial. Y
pues bueno, la máquina de tejer de Jacquard, presentada en 1801, supuso un gran éxito comercial y un gran avance en la industria textil. Y pues esto aquí empieza se considera como la antesala de la informática. Ahí podemos ver una imagen del modelo de las tarjetas perforadas. Y de ahí viajamos hasta el siglo XIX en el año de 1822 con Charles Babbage, que según diferentes fuentes de información y como ya hemos visto, hubo muchos antecedentes de los actuales sistemas de información. Sin embargo, para otros, el proceso de la informática, de la información como actualmente la conocemos, comienza por Charles Babbage en 1822, que desarrolla una máquina a la que llamó máquina diferencial. Y pues por problemas de funcionamiento esto nunca fue terminada. Y retomando, pues Charles Babbage fue un matemático e inventor inglés que desarrolló muchas de las teorías en las que en la actualidad se basan los ordenadores. El propósito de esta máquina diferencial era tabular polinomios usando un método llamado método de las diferencias. En 1883 y 1842 Babbage intentó construir una máquina que fuese programable para hacer cualquier cálculo, llamada máquina analítica, la cual tenía dispositivos de entrada basadas en las tarjetas perforadas de Jacquard, un procesador aritmético, una unidad de control y un mecanismo de salida. Bueno, aquí les presento la imagen. Y continuamos en el siglo XIX, igual en el año de 1885 y 1824, surge una máquina llamada máquina tabuladora. Su inventor es Hermann Helmholtz, que fue considerado según muchos historiadores como el primer informático. Bueno, en el siglo XIX pues los censos se realizaban de forma manual y pues esta situación suponía el retraso de hasta 12 años de los resultados. Y pues por esto Hollerith patentó esta máquina tabular, que se basaba en las tarjetas perforadas de Jacquard, las cuales esta máquina realizó el censo en 1890, lo cual llevó solo 3 años para perforar 56 millones de tarjetas. Hollerith patentó su máquina en 1889 y aparte la mejoró, incluyendo una operación de sumar con el propósito de utilizarla en la contabilidad de los ferrocarriles de Nueva York. Y en 1886 se fundó la primera empresa llamada Tabulating Machine Company. Se fusionó años después con otras 3 empresas, creando la CTR, que es Computing Tabulating Recording Corporation. Y en el año de 1924 se cambió el nombre anterior por International Business Machines Corporation, lo que actualmente conocemos como IBM. Y de ahí pues viajamos al año de 1944, donde nace la Mark I. Con esta se perfecciona la máquina que construyó Hollerith, y pues esta máquina fue creada por Howard H. Aiken y fue el primer ordenador electromecánico construido en la Universidad de Harvard. Esta máquina contaba con 760,000 tarjetas perforadas y 800 kilómetros de cable. Y bueno, vamos ahí, aquí les presento la imagen de esta Mark I. De ahí viajamos, comienza lo que conocemos como la primera generación,
entre 1938 y 1958. En este periodo la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío y eran programados en lenguaje máquina. Posteriormente, gracias a esto, en 1941 nace ENIAC, que es la primera computadora digital en la historia. Ocupaba toda una habitación y ocupaba 20 números de 10 dígitos. Esta ENIAC utilizaba alrededor de 19.000 válvulas de vacío y 15.000 rieles. Posteriormente, en 1949, nace EDPA, que fue la segunda computadora programable. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales de las computadoras actuales. Y en 1951 nace UNIVAC, que fue la primera computadora comercial creada por Maudy y Eckert. Entonces de ahí viajamos a la segunda generación, lo que conocemos como segunda generación. Este es un periodo entre 1951 y 1964. Se sustituyen esas válvulas de vacío por los transistores. Gracias a este cambio, las computadoras son más pequeñas y pues despiden menos calor y a la vez consumen menos energía. Entonces podemos leer que en 1951 Maurice Wilks inventa la microprogramación, que no es nada más que esto simplifica el desarrollo de la CPU. Luego en 1956 IBM vende su primer sistema de disco magnético que podía guardar hasta 5 megabits de datos con un costo de $10,000 por mega. Este artefacto es llamado RAMA, que es Random Access Method of Accounting Control, y usaba 50 discos de metal de 61 centímetros con 100 pistas, que tenía 100 pistas en cada lado. Y luego se crea en 1960, se crea el primer juego de ordenadores llamado Spice Wars. Entonces, pues aquí podemos ver el gran cambio de la primera a la segunda generación. Pues estas máquinas ya son un poco más nobles de tamaño y un poco más sencillas de utilizar. Y de ahí nos vamos a lo que conocemos como la tercera generación, donde se inventa el microprocesador por la famosa empresa Intel. Entre otros avances de esta época, se empieza a estandarizar los programas para la creación de software, como son el Fortran, Pascal y BASIC. Bueno, igual en esta tercera generación comienzan a utilizarse los circuitos integrados, que están conformados por miles de transistores conectados entre sí e insertados en un solo chip. Luego, pues, gracias a este avance, los ordenadores permiten ejecutar programas a la vez, y gracias al microchip y por lo tanto las computadoras reducen en gran medida su tamaño y elevan la velocidad de hacer los cálculos. Y de ahí nos vamos a la cuarta generación, entre 1971 y 1981. Se realiza la microminiaturización de los circuitos, se reemplazan las memorias de núcleos magnéticos por los chips de silicón creados por Intel. Uno de ellos es el primero, tenía por nombre 4004, y pues gracias al tamaño de los microchips se hizo posible la creación de la primera computadora personal. Aquí tenemos el ejemplo del microchip, que es C4004, creado por Intel.